juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos hoy la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Era obispo de Albano en Italia y doctor de la Iglesia, celebérrimo por su doctrina, por la santidad de su vida y por las preclaras obras que realizó en favor de la Iglesia. Como ministro general, rigió con gran prudencia la orden de los hermanos menores, siendo siempre fiel al espíritu de San Francisco, y en sus numerosos escritos unió suma erudición y ardiente piedad. Cuando estaba prestando un gran servicio al Segundo Concilio Ecuménico de Lyon, mereció pasar a la visión beatífica de Dios. Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma de José Omar Girón Mosquera, al cumplir 9 días de fallecido, intención de su esposa Susana Murcia de Girón, sus hijos Jorman Omar, Nidia Susana, Yamil Augusto, Nilson Yesid y Diana Rocío, también de sus nietos y bisnietos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la fiesta de tu obispo San Buenaventura la gracia de aprovechar sus admirables doctrinas e imitar los ejemplos de su ardiente caridad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: Ay, Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor. Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarle a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así. No eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Por eso decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqueé sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes.
Mi mano cogió como un nido las riquezas de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados, así cogí toda la tierra, y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para pillar. Se envanece el hacha contra quien la blande, se gloría la sierra contra quien la maneja, como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, y debajo del hígado le encenderá una fiebre como incendio de fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan viudas y foresteros, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan, Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Enteraos los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurriréis? El Señor no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a su pueblo, porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, como hemos dicho al comienzo de las Eucaristías, o al comienzo de las homilías, más bien de estos días, la palabra de Dios siempre nos instruye, nos exhorta, nos anima, nos da esperanza y sobre todo nos ayuda por el camino de la sabiduría a llegar hasta Dios. Y la sabiduría, entonces, queridos hermanos, implica, como dice precisamente allá el libro de los Proverbios, también el libro de la sabiduría, implica conocer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Conocerlo a Él implica entrar en un camino que es diferente al camino que nos entrega el mundo. Y el que entiende esos caminos puede encontrar eso que llama el Antiguo Testamento la sabiduría. En el Nuevo Testamento se le llama el tesoro. Eso lo vamos a ver los próximos domingos, en las parábolas. El tesoro, la perla preciosa, la sabiduría que Dios nos regala. Cuando alguien o un pueblo o algún grupo tiene sabiduría, sabe escoger siempre lo mejor. Pero como nos dice hoy el profeta Isaías en la primera lectura, Asur o Asiria, el pueblo que quedaba al norte de las tribus del norte, o sea, más al norte, ese pueblo que estaba amenazando allí a los del sur, allá al rey Ahaz, entonces pues es un pueblo que se llenó de una soberbia impresionante. Dios había elegido a los asirios o al pueblo de Asur para darle una buena lección a las 10 tribus para que volvieran a Dios. Pero resulta que ese pueblo de Asur se envaneció. Todo lo que yo hago, todo lo que yo toco, se vuelve majestuoso.
porque soy grande, porque soy inteligente, palabras que utiliza entonces aquí Isaías. Ese pueblo se llenó de una vanidad impresionante sin reconocer que todo eso que tiene le vino de Dios para que Él fuera como el bastón de su mano para corregir a los descarriados del pueblo de Israel, porque como dice el Salmo del día de hoy, Dios no abandona a su pueblo. Y a veces tiene que corregir y lo corrige, como dice el dicho, no con rejo no con palo ni con rejo, como dicen por ahí, sino con la misma historia. Las acciones de este pueblo tienen consecuencias, y por haberse asociado a los del pueblo de Asur, a los asirios, a sus vecinos del norte, los mismos vecinos lo traicionaron y vinieron contra ellos con toda violencia y los deportaron. Fue una cosa tremenda, difícil. Se divide el pueblo de Dios, pero ahora no solo se divide, sino que es deportado. Esa parte que no se quedó con la dinastía de David, como estaban los del sur allá en Jerusalén, sino que empezaron a elegir reyes que permitían de todo, eran generales, militares, y pues como no había una dinastía, no había quien reuniera los intereses de ese pueblo, pues pasaba un rey y después lo mataban y llegaba otro, y golpes de estado decimos hoy en día. Y ese pueblo, pues como nadie los reunía, como decía Jesús, como ovejas sin pastor, pues empezaron a dejarse llevar por todas las influencias religiosas idolátricas de aquella época, los baales y una cantidad de cosas que lo único que buscan es el poder, la riqueza y el dominar a otros, y eso llevó a una injusticia tremenda en el pueblo, y por eso Dios permitió esa invasión de los asirios. Pero los asirios también se envanecieron. Es que nosotros somos poderosos porque sí, porque lo somos porque sí, porque somos inteligentes y tenemos toda la astucia. Y el profeta Isaías dice, eso se los dio Dios, todo eso se los dio Dios, y entonces se llenaron de tanta cosa que aplicaron demasiada violencia también contra el pueblo de Israel o las 10 tribus del norte. Tanto fue el asunto que hasta el sol de hoy esas tribus desaparecieron por la violencia de aquel pueblo. Pues dice Dios también a través del profeta, estos que eran mi bastón, ahora el bastón se vuelve contra el que lo lleva, o el hacha le va a dirigir la mano al que la está usando. Soy yo el que está detrás de todo eso. Y entonces Dios no lo hace por maldad, todo lo contrario, es que hasta la historia tiene que ayudarle a cumplir su plan de salvación. Recordemos aquí rápidamente, alguna vez un centurión romano le dice a Jesús, sana a uno de mis siervos que está allá en la casa, y entonces Jesús le dice, voy a curarlo, y el centurión le dice, no Señor, no vayas a mi casa, no soy digno, soy un militar, y usted sabe cómo es la vida, cómo es el gremio de los militares, por decir algo, simplemente haz como yo hago. Yo mando a uno, si le digo ve y va, y a otro ven y viene. Tú también, lo que le está diciendo este hombre, este centurión a Jesús, tú también tienes tus soldados, ordénalo y se cumplirá. Y es cuando Jesús saca una de las pocas exclamaciones de los evangelios, se admira, este hombre tiene más fe que cualquiera de los de aquí del pueblo de Israel. Y entonces Dios es capaz de ordenar a sus soldados, mandar. En aquel momento el soldado escogido era el pueblo de Asur, pero ese pueblo se envaneció y no reconoció que Dios era el que estaba detrás de él dirigiéndole. Entonces se llenan de soberbia y por eso pierden lo que pierden. Algo parecido nos dice hoy el Evangelio con las palabras de Jesús, cuando se da cuenta de que el pueblo no le está colaborando. Él empieza a predicar el reino de Dios y lo explica, ya dijimos esto uno de los domingos anteriores, porque salió este trocito del Evangelio también. El pueblo no está asumiendo o acogiendo el reino de Dios. Jesús predica
y lo hace como se hacía en aquellas épocas, según las leyes de los rabinos, que hay que utilizar la ley de Moisés para sustentar todo lo que se diga, y así lo hizo Jesús. Pero resulta que la gente no está acogiendo eso. Él empieza a decir también su doctrina y tampoco la acogen, y por eso entonces, en vez de entrar en un sentimiento de fracaso y toda la cosa, hace esta oración hermosa aquí: te doy gracias, Padre, porque esto no lo has revelado a los grandes y entendidos, sino a los pequeños, a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Es que Dios tiene otra estrategia. Aquí Jesús estaba utilizando la estrategia de la pedagogía, como enseñan los rabinos. Rabino significa maestro, como enseñan los maestros. Y resulta que el reino de Dios no es una lección para aprender. El reino de Dios es otra cosa, y hay que utilizar los medios para enseñar eso que es tremendamente valioso, el tesoro o la sabiduría, si lo queremos llamar así. ¿Cómo se debe entonces explicar o enseñar el reino de Dios? Y es lo que estamos viendo desde el domingo anterior en el Evangelio de San Mateo precisamente. Ya no es con la ley de Moisés como si fuera una lección. Ahora hay que explicar esto con parábolas, una experiencia de vida. Y transmitir experiencias de vida, hay que armar unas historias, unos eventos que hagan que la verdad que uno quiere transmitir llegue al corazón de la otra persona, que aunque no lo entienda de inmediato, le suscita algo por allá por dentro, que le ayuda a preguntarse y después a ver cómo encuentra respuesta a esas preguntas que empiezan a surgir. Y entonces solamente la gente sencilla va a empezar a entender estas cosas. Y es lo que alaba Jesús. Tú no quieres enseñar el reino de Dios de manera sistemática como se dice hoy. Es que el reino de Dios es una experiencia que se transmite como los virus, de persona a persona. Una persona que tiene una experiencia la transmite a la otra. Y entonces, así es como se deben hacer las cosas. Porque es lo que dice aquí Jesús, rematando este trocito que es cortico pero muy sustancioso. Es que nadie puede revelar al Padre si el Padre no lo permite. Y se lo ha permitido al Hijo. Y el Hijo, al quien quieras, le va a revelar quién es el Padre, el verdadero rostro de Dios, la revelación suprema, no como la enseñaban en aquellas épocas los rabinos y la ley de Moisés, donde el rostro de Dios es una cosa que está muy desdibujado. Jesús viene a mostrar el verdadero rostro de Dios con sus palabras, pero sobre todo con su vida. Y solamente los sencillos van a entender. Aquellos que tengan el corazón dispuesto a las cosas grandes, a la verdad misma, al amor de Dios, va a entender estas cosas. Ejemplo tenemos en San Pablo. San Pablo era un gran rabino, era el judío más inteligente de su época, era el hombre más dispuesto a llevar la ley de Moisés donde fuera y estaba dispuesto a defenderla. Recordemos que Pablo estuvo cuidando las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban, y estaba de acuerdo porque así había que hacerlo, hasta que conoció a Jesús por el camino en la vía a Damasco. Allá conoció la verdadera sabiduría, y él dijo alguna vez, especialmente allá en las cartas filipenses y otras, es que todo lo que yo sabía respecto a Dios, después de que conocí a Cristo y su verdadero rostro, todo eso es basura. Me lo enseñaron mal y yo lo aprendí mal y lo enseñé mal. Ahora que conozco a Cristo, lo voy a enseñar. ¿Y cómo aprendió a Cristo Pablo? En la carta a los Gálatas dice: no hay más sabiduría en Dios que la sabiduría de la cruz. Todo lo que le hayan enseñado, con la sabiduría de la cruz, ver a la cruz, a Dios crucificado, eso supera cualquier cosa. Así lo entendió Pablo, un hombre muy inteligente, muy audaz, pero nada sencillo en aquellas épocas. Cuando ya conoce a Cristo,
ya sabe qué es la sencillez de corazón y descubrió el rostro de Dios precisamente en el momento más difícil de Jesús, su crucifixión. Cuando yo estaba en el seminario, un sacerdote que nos explicaba lo de la liturgia, cómo es la liturgia en la iglesia. Y entonces la liturgia no es hacer bien los ritos, como aquí en la misa, que hay que poner bien las lecturas, que hay que proclamarlas bien, que la homilía bien, que todo esté, y que el templo ojalá sea bien adornadito y con oro precioso y con piedras preciosas. No, esa no es la liturgia. Si alguien lo piensa así, pues está totalmente errado. La liturgia, decía este sacerdote, es como cuando uno ve a la mamá que ya está anciana, ve la belleza de una persona que ha entregado toda su vida, y el hijo, que es buen hijo, descubre quién es de verdad la mamá. No busca una mujer despampanantemente hermosa en lo exterior. Eso es vano, es pura vanidad. Lo hermoso está precisamente en cada cana, en cada arruga, en cada vida que ha entregado, en una mirada limpia, en los gestos de ternura y amor. Ahí es donde se descubre la verdadera belleza. Eso es lo que hay que descubrir en la iglesia cuando estamos celebrando. Y eso solamente lo descubre la gente sencilla. Si alguien se llena de soberbia, no va a haber absolutamente nada. No va a haber absolutamente nada. Estaba escuchando hoy una predicación que me llamó la atención también al respecto. Uno de los que asistió a la misa y le leyeron este pasaje, le pregunta después al predicador: ¿y por qué Dios esconde las cosas? ¿Dónde esconde las cosas Dios? Y el otro le responde: detrás de tu soberbia. Si está tu soberbia al frente, jamás podrás ver las cosas de las que Dios ha puesto. Si la soberbia está primero, jamás las podrás ver, quedan escondidas. No porque Dios las esconda, es como decía Juan el Bautista, es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Hay que hacer ese ejercicio. Si uno está muy crecido y si uno está muy soberbio y de pronto lo detiene la policía y le dice que usted no sabe quién soy yo, tiene ese ego totalmente arriba, pues nunca va a encontrar las cosas sencillas de Dios, la verdadera belleza de Dios. Hay que disminuir para encontrar entonces la verdadera sabiduría del Señor. Por eso, queridos hermanos, ojo con cualquier tipo de soberbia, crecimiento. Es que nosotros mandamos, es que nosotros sabemos, es que nosotros hacemos. Eso es pura vanidad y eso se acaba con nada. ¿Qué queda de la soberbia? Absolutamente nada. Dice el libro de los Proverbios, los libros de sabiduría: aquellos que se queden grandes y poderosos, cuando pase su tiempo, porque van a pasar, la herencia que tenían le va a quedar a los pobres. Ellos sí van a permanecer. Entonces, ¿para qué trabajó tanto? Queridos hermanos, pidámosle a Dios que aprendamos a ser humildes, pequeños y sencillos para apreciar el verdadero rostro del Señor. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Él. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana. Hosana, los ángeles cantan, Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, los ángeles cantan, Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos, te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Los invitamos a las 8:30, de 8:39 nuestro Santo Rosario. Y mañana lectura y oración a las 4 de la mañana a la Virgen del Carmen. Mañana lectura de oración a las 4 de la mañana a la Virgen del Carmen. Feliz noche y gracias a todos.